Murió Claudio Bonadeo, el juez más odiado por Cristina. No hay antecedentes de tantas operaciones y agravios contra un magistrado federal que hayan sido ordenados y ejecutados por Cristina durante y después de su presidencia. En una de sus insoportables cadenas nacionales, la ex jefa del Estado aseguró, lo recordarán, que no se iba a dejar presionar por un juez al que definió como pistolero, mafioso y extorsionador. Finalmente quiero decirles a todos esos que pensaban que yo iba a ir como diputada del Parla Sur, o diputada por la provincia de Buenos Aires, o candidata a gobernadora por fuero. Mira, acá estoy sin fueros. ¿Sabe por qué? Porque no le tengo miedo a ningún juez pistolero, mafioso ni extorsionador. Bueno, como es habitual, miente la presidenta en ese momento, dice, se darán cuenta que voy sin fueros, que no voy a ser candidata a nada. Finalmente fue candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires y ganó por la minoría. Fue elegida senadora por la provincia por la minoría. Ahora, cuando Cristina logró desplazarlo de la causa Otesur, prácticamente la totalidad del Estado Mayor cristinista salió a darle como en bolsa. Y todos con el mismo discurso. Además, en su libro, Sinceramente, Cristina lo llama sicario. Ahí podemos ver el párrafo que hemos elegido para ustedes. Él sufría por su doble condición de funcionario y judío. El golpe final se lo dio el sicario, Claudio Bonadeo, cuando nos acusó de traición a la patria. Increíble, un disparate jurídico político apoyado, sin embargo, por las instituciones. Mire, hoy mismo, con el cadáver todavía tibio, uno de sus abogados, Gregorio Dalbón, dijo que a Bonadeo lo había matado el odio, que en la embajada de los Estados Unidos estaban de luto y que la muerte a Bonadeo le sienta bien. Eso dijo Dalbón, entre otras agresiones repugnantes y cobardes contra alguien que no puede defenderse. La muerte lo salvó a Bonadeo. En este caso, la muerte le sienta bien, no por una cuestión que tenga que ver con un odio, porque no hay odio en mí con él, sino que lo que había era mucha impotencia. Un abogado de prestigio y coraje como el doctor Pablo Lanuse le salió al cruce con un tuit. Toda enfermedad, escribió Pablo Lanuse, y la muerte misma nos interpelan. Y cómo actuamos frente a ellas nos describe. A nadie le sienta bien la muerte, dice Pablo Lanuse. Solo la perversidad, el odio, el resentimiento y el desprecio por la dignidad humana pueden explicar que alguien burle la muerte de otro. Cuánta miseria, termina diciendo Pablo Lanuse, pero la verdad, tratándose de Dalbón, nadie puede sorprenderse por su bobalicona irracionalidad. A fin de año ya había publicado un video en las redes donde champán en mano y a las carcajadas le decía a Bonadeo, anda a buscarla al ángulo. Bonadeo, anda a buscarla al ángulo. ¡Feliz año, Bonadeo! Les recuerdo que en la conversión de Dalbón al kirchnerismo también hay millones de razones. Usted me entiende, ¿no? En el siniestro de Estación 11, este señor representaba a alguno de los familiares. Fue el único que no querelló contra Julio Devido. Queda claro, ¿no? Pero a pesar de semejante agachada, Devido fue preso gracias al trabajo que hizo Bonadeo. Es tan grave su degradación personal, digo de Dalbón, que hasta el propio Horacio Berbisky siempre dijo que era un error de Cristina contratar a semejante personaje con tan bajo conocimiento del derecho y con total ausencia del sentido común. Tal vez Dalbón dijo lo que Cristina piensa y no puede decir, como suele ocurrir con Eve de Bonafini, pero en público, de cara a la sociedad, solo los cristinistas más fanáticos celebran la muerte y los dichos de Dalbón. Berbisky lo desprecia, y eso que el mismo Berbisky lo definía como el doctor Glock. Otro que se tomó revancha fue el ultramillonario kirchnerista Gerardo Ferreira, que en un tuit escribió, conmigo no pudo. Ahí lo estamos viendo, con la foto de Bonadeo. La verdad, a Gerardo Ferreira, yo diría que el partido no terminó todavía,
y que si se consagrara la impunidad en este país, bueno, será cierto y Ferreira se saldrá con la suya. Pero tal vez, ¿quién le dice?, haya otros jueces con coraje republicano para seguir adelante con todos los juicios, sobre todo con la de las causas de los cuadernos, que ya fue elevada a juicio oral. Vale la pena recordar que la causa de los cuadernos es la más grave de toda la historia de la corrupción argentina y la que más pruebas y testimonios tienen. Hasta el mismísimo Guillermo Moreno, hoy marginado del cristianismo por el rechazo que produce su figura piantavotos, en su momento, mucha gente no se acuerda, lo desafió a pelear a Bonadío. Le dijo: cuando quieras, donde quieras y como quieras. Coincido con vos que con la familia no hay que meterse. Ahora, eso de que dijiste que donde sea, cuando sea y como sea, sí te lo acepto. Donde sea, cuando sea y como sea, vos elegís dónde nos vemos. Y en los términos que quieras. Te mataste a dos, pero a uno lo mataste por la espalda cuando corría. Vamos a ver frente a frente, Bonadío, y resolvemos todos los temas que tenemos pendientes. Cuando quieras, como quieras y donde quieras. Se supone que el como quieras incluía también un duelo de los tiros. Bonadío le había dicho a Jorge Lanata por radio que no se metieran con sus hijos, que si querían pelear con él, estaba disponible, pero que no se la agarraran con su familia. Fue a través de este tuit que se conoció el audio del programa de Lanata Sin Filtro. Hablamos con el juez Bonadío, dice Lanata: si quieren discutir conmigo no tengo problema, pero la familia no tiene nada que ver. ¿Sabe qué pasa? Que a Bonadío le habían pintarrajeado la casa y el estudio de grabación del hijo con amenazas. Le tiraron un paquete con artefactos explosivos al jardín de su casa y la policía tuvo que efectuar 2 detonaciones controladas y hasta lo amenazaron de muerte con un papel que arrojaron por debajo de la puerta de su despacho privado en los propios tribunales de Comodoro Pi. La segunda parte de la amenaza se refería a que les intentaban armar a mi hijo una causa de drogas en San Martín, Morón o San Isidro. Ese era el texto de. Y era una nota al estilo como en las películas, así con recortes de revistas. Exactamente, recortes de películas, de revista tirado por debajo de la puerta de mi privada. Mire, fue tan grande la exhibición de poder que hicieron contra Bonadío que a él solamente le quedó el arma de la ironía para decir: si llego a aparecer suicidado, busquen al asesino. La verdad que el asesino fue un maldito tumor cancerígeno en el cerebro. En julio del 2015, Cristina le había puesto precio a la cabeza de Bonadío. Lo dije en una editorial en ese momento y lo ratifiqué ante el doctor Bonadío en una entrevista que le hicimos aquí, en los estudios de TN, en el programa que hacíamos con Diego, en Los Leucos. La doctora Cristina Fernández de Kirchner le ha puesto precio a la cabeza de Claudio Bonadío. Pero ¿quiere que le diga algo? La democracia se consolida con los ladrones, la democracia se consolida con los ladrones presos y sin ningún tipo de corrupto y, por supuesto, sin ningún tipo de golpista. Cristina le puso precio a la cabeza de Bonadío, pero la democracia no tiene precio. La democracia no se compra ni se vende. Le doy mi palabra. Bueno, se cobraron su cabeza, digamos. Yo sé que siempre fue para los K, Bonadío, una astilla del mismo palo, ¿no? Su militancia peronista lo llevó a ser funcionario de Antonio Cafiero, de Carlos Menem, de Carlos Corach y obviamente cuadro del peronismo derechoso de aquella época de Guardia de Hierro, donde conoció, fíjese, las vueltas de la vida, a Guillermo Moreno, que lo desafió a pelear, a Roberto, el padre de Juan Grabois, y hasta a Jorge Bergoglio. Sin embargo, los peronistas de todos los matices cerraron filas para ser cómplices de la corrupción de Cristina y se lo quisieron llevar puesto. La primera de las cosas que le quería preguntar está expresada en un fragmento del editorial que yo dije el martes pasado, que son apenas 40 segundos que lo invito a usted y a la audiencia a que lo compartamos. Habla respecto de que el gobierno quería llevarse puesto a Bonadío. Hay una suerte de avanzada, de ataque feroz. Fíjense que la presidenta de la Nación, casi como una comandante en jefe, como lo es, baja la orden a su tropa de atacar a Bonadío
Y absolutamente todas las figuras del gobierno, Aníbal Fernández, Daniel Scioli, Julio Alac, Julián Domínguez, Juliana Di Tulio, Andrés Larroque de la Cámpora, todos con un discurso regimentado. Todos dicen más o menos lo mismo para tratar de llevarse puesto a Bonadío. Mire, es tanta la energía que ponen, incluso hoy la presidenta acaba de tuitear en contra de Bonadío, es tanta la energía que ponen que es una confesión de culpabilidad. Bueno, obviamente usted no puede jugar tan fuerte en ese sentido con las definiciones, pero hay dos o tres cosas que le quiero preguntar. ¿Usted sintió cuando empezaron las declaraciones en contra suyo de todo el staff del gobierno, sintió que venían por usted? Ante que nada, buenas noches y muchas gracias por invitarme. Yo tenía la presunción, y no porque yo fuera una persona muy inteligente, sino porque este era el tercer intento de desplazarme de la causa, con lo cual era esperable. El tuit, cuando vio que la presidenta de la Nación hacía un tuit medio chicanero, como decimos en la jerga política, pero con esa ironía de que tal vez allanaba el cumpleaños de su nieto Néstor Iván, ¿qué sintió? ¿Qué le pasó por la cabeza, doctor? Acá no habla el juez, sino habla el ciudadano. Sentí mucha tristeza en términos cívicos. La primer mandataria expresándose de una manera tan primaria me dio tristeza. Le dio tristeza el tuit aquel, ¿se acuerdan? Que decían que en cualquier momento Bonadío iba a allanar el cumpleaños de su nieto, de Néstor Iván. Mire, el momento en el que Bonadío estuvo más cerca de la muerte, con excepción de mayo pasado, cuando fue intervenido quirúrgicamente en su cabeza, fue en el 2001. Él bajaba de su Audi negro en la esquina de San Martín y Matienzo en Villa Martelli. Eran las 20:30. Dos muchachos se acercaron y le dispararon con un arma. Un balazo impactó en el hígado de su amigo, Miguel Ángel Patrani. En ese momento Bonadío reaccionó velozmente, desenfundó su pistola Glock y mató a ambos delincuentes. A uno le pegó 6 balazos. Se sospechó que el ataque fue ordenado por una banda de secuestradores que él estaba investigando. Ahora, el momento en el que Bonadío se sintió más agredido, tal como le conté recién, fue en el 2017, cuando desesperados por el avance de las causas contra la mega corrupción de Cristina, se metieron con su hijo Mariano. En una amenaza le dijeron que le iban a armar causas por drogas. Marcelo Fuentes, el senador de Cristina, hizo una denuncia sobre los fondos que utilizó el joven Bonadío para armar un estudio de grabación para su grupo musical, pese a que era monotributista. Obviamente que a Bonadío le armaron todo tipo de denuncias y la inmensa mayoría fueron desestimadas, tanto en el Consejo de la Magistratura como en la propia justicia. Estaban en su mayoría generadas más por revanchismo y bronca, con una notoria ausencia de papeles y de pruebas. Llegaron a decir que tenía una oficina que le prestaba la embajada norteamericana y que trabajaba para Clarín. Era un relato K en estado puro. La única defensa frente a tantos datos y testimonios que tenía Cristina era un ataque feroz. Y eso fue lo que hicieron. Es que Bonadío fue el que arrinconó contra las cuerdas de los tribunales al kirchnerismo en general y a Cristina y su familia y su cártel de los pingüinos en particular. Fue el primero que se atrevió a llamar a Cristina declaración indagatoria, el que más veces la procesó y el que pidió su desafuero y su prisión. Jorge Capitanich, ¿se acuerda? Dijo que Bonadío ejercía el golpismo activo. Máximo Kirchner, también procesado por Bonadío, no se quedó atrás. Es una cuestión salvaje de un juez, dijo Máximo, que pasó de estar en la servilleta de Corach al iPhone 7 de Macri. Es una operación clara del gobierno, dijo Máximo. La verdad, es asombroso que lo acusen en su momento a Bonadío de haber estado con Corach en el gobierno de Carlos Menem, que Néstor Kirchner apoyó con tanto énfasis en sus discursos y en las elecciones, donde compartieron la boleta en 7 oportunidades. Bonadío tenía, sí, un temperamento fuerte o unos huevos así de grandes, para ser un poco más preciso. Su pelo y su barba se fueron poniendo blancos y hace 3 días pasó el peor de los cumpleaños, el número 64, porque la muerte ya estaba golpeando a su puerta. Había pedido prolongar su licencia hasta marzo. Jamás lo vi en su despacho y tomé un café con él.
Vino en TN a la entrevista que le mostramos recién y fue muy respetuoso. Enfrentó un aparato gigantesco, estatal y paraestatal, que lo quiso estigmatizar y lo quisieron sacar de la cancha. No pudieron. No pudieron, ¿sabe por qué? Porque la democracia y el Estado de Derecho todavía, subrayo, todavía tienen sus reflejos. Solo la muerte pudo con Bonadío, pese al odio de Cristina. Le doy mi palabra.